Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a socializar sobre el análisis del discurso, interacción social y cognición. Mi grupo está conformado por mi persona, Erika Yamile Getial Coichar, Eneider Grijalva Meléndez, Yasmín Nopal Fusi y Yesenia Velasco Forero. Mi ID 8183360, NRC 28618 del curso Comunicación Escrita y Procesos Lectores. Primero debemos saber cómo identificar el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Para esto se debe hacer una observación de la estructura lingüística en el lenguaje fonético y fonológico, pues este se refiere al aspecto de los sonidos que podemos encontrar en las letras del alfabeto. A nivel morfológico, pues este nivel estudia las palabras y su estructura. Nivel sintáctico y semántico, estudia el significado de las palabras y la estructura en una oración. ¿Qué es el discurso? El discurso es una expresión formal de un acto comunicativo que presenta unos emisores y receptores específicos. ¿Quién es el emisor? Es la persona que enuncia, transmite, expresa o expone dando una información al público. Y el público es el receptor quien recibe esa información. Todo discurso pues tiene su propósito comunicativo de informar, persuadir, normar, entre otros. El análisis del discurso. Esto implica el reconocimiento de un texto, unos interlocutores, en especial una acción discursiva. El discurso presenta tres dimensiones: lingüística, que se hace el uso del lenguaje; psicológica o cognitiva, donde se refiere a la comunicación de las ideas o creencias. Esto quiere decir que yo voy a sintetizar, voy a resumir lo más importante que tiene que ver en un discurso. También, si yo quiero escribir, debo tener en cuenta cuáles van a ser las ideas principales que van a ir dentro de este discurso. También para su elaboración debe haber, como para su comprensión, pues debe haber y depender de su parte cognitiva, pues principalmente cómo se elabora y cómo se entiende cada discurso. Social, pues se refiere a la interacción que el discurso hace posible, pues va a importar mucho el carácter del emisor. Así el receptor va a importar mucho el carácter del receptor y el emisor. ¿Qué quiere decir eso? A qué personas va dirigido el discurso, ya sea puede ser un político, va dirigido al público, van dirigido a personas de clase media, de clase baja, o también se va a dirigir en una convención de determinados empresarios. Los elementos formales en el discurso son el sonido, vista y cuerpo. Debe haber un orden, una forma, un sentido, un estilo, una retórica y un estilo. El análisis crítico del discurso, esto es un campo de investigación interdisciplinar que focaliza su atención en una serie de problemas concretos. Interacción social y cognición. Como todo discurso, es una interacción social con diferentes personas, de eso se ocupa de los aspectos fundamentales en la interacción de las funciones sociales y culturales de lo escrito y lo hablado. El soporte ideológico y cognitivo. Esta cognición va a tener ciertas características. El reconocimiento de la cognición es fundamental para el análisis crítico del discurso. Aquí se juega un rol muy importante en la conformación del discurso. Se debe reconocer la representación que expresa el hablante para identificar la información de la realidad. El poder del discurso. Aquí se puede analizar la manera como los hablantes o escritores tienen el poder en un discurso. Quiere decir que quién tiene acceso a este discurso, quién controla este discurso, pues hay ciertos espacios y contextos. El acceso se presenta solo a ciertas personas, o puede ser altamente formalizado, o también puede haber que solo habla quien tiene acceso o permiso o privilegio. No cualquiera puede publicar sus artículos y no todos tienen acceso a un discurso. Como por último tenemos el contexto, la bibliografía. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy.
Muy buenas noches, mi nombre es Eneide Grijalva, estudiante de Administración de Empresas, primer semestre, Universidad Uniminuto de Colombia, ID 817-294. Vamos a hablar de lo que es el discurso. ¿Qué es el discurso? El discurso opera como un símbolo que declara quiénes somos, qué defendemos, en qué creemos y quiénes son nuestros aliados o nuestros enemigos. Interacción social y cognición. Todo discurso reclama, denuncia, solicita, acusa. Todo discurso tiene una intención de repercutir en una sociedad. Contexto. El significado del discurso varía dependiendo de quién, cuándo, dónde, cómo, para quién, por qué y por quiénes se denuncia. Poder. El discurso manifiesta quién cumple ciertos roles y cómo se mueve dentro de ellos, quiénes tienen acceso al discurso y quiénes lo divulgan. Discurso, contexto y cognición. Dentro de esta entramos al tema de discurso, contexto y cognición. Existe un triángulo donde se relacionan estos tres: discurso, cognición, contexto o sociedad. La conceptualización de contexto incluye, por una parte, los factores de realidad social en que el discurso ocurre y por otra, el conjunto de conocimientos que poseen los interlocutores para la producción y comprensión de su interacción. Esto mediante un poder discursivo. El poder discursivo es el cual, mediante el contexto, aplica y la cognición del locutor puede mostrar un fuerte mensaje a quienes se llevan la idea. Para formar un poder, este poder se da por medio del discurso, que logra un control que se ejerce. Uno, el cual se puede ver reflejado en actos y otro en la mente. Discurso y accesos. Aquellas personas que tienen difícil forma de adquirir información veraz y contable se limitan a adquirir por medio de medios de comunicación, como lo es por televisión, Twitter, Facebook y diferentes redes sociales. El análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es el enfoque especial que toma posesión política y análisis el papel del discurso en la producción de la dominación como abuso de poder, así en la resistencia contra otra. Las dimensiones del discurso. El discurso se divide en 6 dimensiones, las cuales son sonido, vista y cuerpo, retórica, esquema, estilo, sentido, orden y forma. La estructura verbal, lo que es sonido, morfología, síntesis, semántica, nivel gráfico. En el texto aparecen algunos elementos del análisis del uso de lenguas desde la estructura verbal del texto que tratan de responder de manera cómo influye el uso del lenguaje. Las referencias. Ahí podemos mirar de dónde sacamos toda la información acerca del discurso. Muchas gracias. Esta es mi exposición.
cordial saludo, mi nombre es Yasmin Novancusi, soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Uniminuto de Dios y pertenezco al NRC 28618. A continuación hablaré del discurso, el análisis, dimensiones, estructura y principio. Discurso: declara quiénes somos, en qué creemos y se expresa de manera oral o escrita. Dimensiones: dentro de las dimensiones tenemos la lingüística, uso del lenguaje, psicología y social, comunicación entre ideas. Sonido, vista y cuerpo. Si se expresa de manera oral, lo podemos ver reflejado en la pronunciación, entonación y movimiento de brazos y manos. Orden y forma. Declara que debe haber un orden en las ideas y palabras. El sentido. Debe existir una conexión y una coherencia entre texto y título. El estilo. Se mira reflejado la diferencia de géneros, como por ejemplo la diferencia del género romántico y el clásico. El esquema. Nos presenta varios elementos como lo son el saludo, la despedida y demás. Tenemos la interacción social y conexión. Dentro de ella está el contexto, el cual, tanto oral como escrito, es un hecho lineal, lo que nos quiere decir que la información es precedente. Tenemos el soporte ideológico y cognitivo. Podemos decir que juega un papel muy importante el proceso mental que expresa el hablante y el poder, que no todo mundo tiene acceso al discurso, puesto que se necesita un nivel lingüístico muy alto. Tenemos análisis crítico del discurso. Es único e irrepetible. Por ejemplo, como observamos en la imagen, una familia. La familia es comparable con el discurso, puesto que son únicos y no se los puede repetir. Es un campo de investigación, puesto que va más allá, investiga, analiza y va más a fondo. Presenta una estructura ideológica, que el discurso se basa en lo económico, en lo político y en lo religioso, y dominio del tema. Para tener un análisis crítico del discurso tenemos que tener un dominio del tema, ir más al fondo, investigar, tener dominio de sí mismo. Tenemos los componentes estructurales, análisis gramatical, que ejerce las reglas, las cuales son componentes estructurales. Análisis gramatical es un conjunto de reglas gramaticales, contextuales o comunicativas. El análisis retórico. El hablante se lo identifica por la novedad del habla. Y el análisis semiótico se busca el uso de los signos sociales, estéticos y étnicos. Principio del análisis del discurso. No podemos alterar datos ni editarlos. Lo que nos quiere decir es que debemos respetar las ideas de otra persona, puesto que todas las personas pensamos de forma diferente y actuamos de manera diferente. Tenemos la estructura verbal. Para finalizar, tenemos la estructura verbal. Dentro de ella está el sonido, uso del lenguaje. Morfología hace referencia a las respectivas categorías del texto. Sintaxis, orden de las frases que están dentro del texto. La semántica, uso del léxico, y nivel gráfico hace referencia a las fotografías que acompañan al texto. Para concluir, puedo decir que para realizar un buen discurso debemos tener en cuenta el dominio del tema, el análisis, la investigación y demás. Tenemos los enlaces bibliográficos y muchas gracias por su atención. Muy buen día para todos. Me presento, mi nombre es Yesenia Velasco Forero, de la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vamos a hablar del discurso, sus bases, conceptos, dimensiones, interacción social y cognitiva y análisis crítico del discurso. El discurso es una narración oral estructurada para expresarse en actos solemnes y masivos, como por ejemplo en discursos políticos y religiosos. Bases para entender un discurso. Tenemos un dispositivo discursivo, que es el espacio donde se manifiestan las relaciones
que intentan comunicar y transmitir una ideología. Sonido, vista y cuerpo. Este habla de la pronunciación, el énfasis, la entonación, el volumen y el movimiento corporal. El contexto ideología, una relación directa entre aspectos del entorno. Funciona como interfaz entre el lector y el receptor para querer implantar una ideología. El orden y la forma comprenden la forma abstracta de las oraciones, el orden de las palabras, la manera como se distribuye la información, evitando la redundancia. El sentido y el estilo alude al sentido abstracto de las oraciones, las palabras, la interpretación por parte del receptor hacia lo que está transmitiendo el lector. El esquema identifica elementos que dan inicio, presentan el clímax del discurso y las conclusiones de manera subjetiva. Análisis del discurso como estrategia de investigación. Este párrafo es una situación del periódico El País, el cual explica el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Lo vamos a desglosar para explicarlo. Bueno, en el análisis del discurso se presenta un contexto de forma de denuncia por parte del periodista donde se identifica el conflicto cultural de los indígenas y dueños de la finca. El discurso es único y repetible, se presenta una sola vez entre el lector y los receptores, y las circunstancias como en un discurso de grado. Análisis crítico del discurso. Tenemos que lo realiza un investigador de una especial selección de campo científico o investigación científica. El análisis crítico del discurso debe tener una dominación total del tema. En el análisis crítico del discurso se maneja un contexto frente a los medios de comunicación, organismos públicos y privados. En el análisis crítico del discurso focaliza su atención a problemas concretos como diferencia de género, luchas racistas, minorías políticas y grupos víctimas de exclusión. Conceptos fundamentales sobre el análisis del discurso crítico. El discurso es una interacción social. Quiere decir que permite tener un diálogo, saberes que configuran el ser humano. Implica un conocimiento pleno de la realidad, de lo que se va a tratar. Manejo de recursos retóricos para saber expresarse y darse a entender. Todo discurso contiene restricciones de tiempo, lugar y circunstancias. En las dimensiones del discurso tenemos la lingüística, relacionada con el uso del lenguaje, la psicológica y cognitiva, relacionada con la comunicación de las ideas y creencias, la social, derivada de la interacción y el discurso que hace posible. Interacción social y cognición, la estructura, los componentes léxicos, la cognición social y la estructura sociocultural. En conclusión, tenemos que el discurso tienen un emisor y un receptor, los cuales crean series interrelacionales sociales y cognitivas de contexto político, religioso, científico, cultural, por lo cual un discurso tiene que tener una buena estructura y ser calificado para tener resultados. El discurso genera una acción y una intención, genera una reacción del receptor. El discurso genera respuesta del receptor. Muchas gracias por la atención prestada.